Trump acaba de declarar, en sus propias palabras, que las fuerzas estadounidenses están cargadas y listas para atacar a Irán en el momento que él decida. Y si crees que eso suena a simple retórica política vacía, no lo es. Porque apenas días antes de esta declaración, Estados Unidos ya había lanzado lo que el propio Trump calificó como una ola pesada de ataques contra objetivos iraníes. Los precios del petróleo se movieron más de $5 por barril en cuestión de horas tras su anuncio. El Departamento de Estado emitió una advertencia instando a los ciudadanos estadounidenses a considerar abandonar toda la región de Medio Oriente. Y al terminar esto, entenderás exactamente qué tan cerca estuvo Estados Unidos de lanzar lo que Trump describió como potencialmente el ataque militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial, y por qué, en el último momento, se retractó. Empecemos por la secuencia de eventos, porque la cronología aquí importa enormemente si quieres entender dónde están realmente las cosas ahora mismo frente a lo que los titulares podrían hacerte pensar. A principios del verano, hacia finales de febrero según algunos reportes, la administración Trump ya había anunciado lo que llamó operaciones de combate mayores contra Irán, una oleada coordinada de ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel que golpeó instalaciones militares, instalaciones gubernamentales y sitios de infraestructura en todo el país. Eso no fue un gesto simbólico ni un ataque limitado y aislado, diseñado puramente con fines de mensaje político. Fue el capítulo inicial de lo que desde entonces se ha convertido en una confrontación militar sostenida e intermitente entre Estados Unidos e Irán, que ya se ha extendido durante meses, con periodos de ataques intensos, seguidos de periodos de diplomacia tensa e incierta, seguidos nuevamente de nuevas amenazas de ataques, en un ciclo que ha mantenido a toda la región y honestamente a todo el mercado petrolero mundial en vilo durante una parte significativa de 2026. Para junio, delegaciones de Estados Unidos e Irán ya se habían sentado en la mesa de negociación, trabajando a partir de un memorando de entendimiento que ambos países habían firmado, con el objetivo de producir lo que funcionarios de ambos lados describieron como un acuerdo genuino para poner fin a la guerra. Pero así es la diplomacia en medio de un enfrentamiento militar activo, rara vez avanza en línea recta, y a pesar de que esas conversaciones comenzaron, Estados Unidos e Irán continuaron intercambiando ataques incluso mientras los negociadores supuestamente trabajaban hacia la paz. Con el estrecho de Hormuz, ese paso marítimo estrecho y estratégicamente vital, por donde pasa una parte enorme del suministro mundial de petróleo cada día, convirtiéndose en el principal punto de conflicto de todo el enfrentamiento. Piensa en eso por un segundo. Los negociadores están en la sala tratando de cerrar un acuerdo, y al mismo tiempo, misiles y drones todavía vuelan. Los barcos todavía están siendo amenazados en uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del planeta. Y ninguno de los dos lados está dispuesto a simplemente detenerse mientras el otro todavía está hablando. Ese es el entorno del que surgió esta última ronda de declaraciones de Trump. No una amenaza repentina y aislada surgida de la nada, sino la más reciente escalada en un conflicto que ya ha involucrado ataques reales, bajas reales presumiblemente en ambos lados, y una disrupción real en los mercados energéticos globales. Ahora entremos en lo que ocurrió exactamente durante los últimos días de julio y los primeros días de agosto, porque aquí es donde la historia se vuelve genuinamente dramática. A principios de esa semana, Estados Unidos llevó a cabo lo que el propio Trump describió como una ola pesada de ataques, y según su propia caracterización, esto fue una respuesta directa de represalia a un intento de ataque iraní contra posiciones militares estadounidenses el día anterior. Entonces, la secuencia, según el propio encuadre de la administración, fue: Irán intenta atacar posiciones militares estadounidenses.
Estados Unidos responde con una ola pesada de ataques contra Irán. Y luego, en los días siguientes, el Comando Central de Estados Unidos no anunció nuevos ataques el jueves ni el viernes siguientes, lo que sugiere al menos una pausa operativa temporal, incluso antes de las declaraciones públicas de Trump sobre cancelar todo por completo. Mientras tanto, en el frente diplomático, la tensión claramente seguía siendo extremadamente alta, porque Irán emitió una advertencia directa a Estados Unidos ese mismo fin de semana contra lo que funcionarios iraníes llamaron cualquier acción aventurera, dejando claro que Teherán respondería de manera decisiva si las fuerzas estadounidenses llevaban a cabo cualquier nueva ronda de ataques contra objetivos iraníes. Y esta no fue tampoco una advertencia vacía, porque casi al mismo tiempo, el propio ejército de Kuwait reportó que había destruido drones hostiles lanzados por Irán dirigidos contra varias instalaciones vitales, lo cual te dice que incluso mientras Estados Unidos e Irán intercambiaban amenazas y contraamenazas directamente, la región más amplia, Kuwait, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, ya estaba siendo arrastrada al fuego cruzado, lidiando con amenazas de drones y la posibilidad muy real de que este conflicto pudiera desbordarse hacia una guerra regional mucho más amplia que involucrara a múltiples estados del Golfo simultáneamente. Es contra ese trasfondo, ataques reales que ya habían ocurrido, ataques reales de drones contra un tercer país como Kuwait, advertencias reales de represalia decisiva desde Teherán, que Trump escaló su propia retórica pública al nivel que ahora está generando tantos titulares. En una publicación en su red social, Trump escribió que Estados Unidos está cargado y listo para ir contra la República Islámica de Irán, a niveles de terror militar, fuerza y poder no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Una declaración que, sea lo que sea que pienses de su estilo retórico, no fue vaga ni ambigua sobre la escala de fuerza que se estaba amenazando. No hablaba de un ataque limitado y quirúrgico contra una sola instalación. Estaba invocando explícitamente el lenguaje de las campañas militares más grandes y devastadoras de la historia humana moderna, como la escala de lo que Estados Unidos estaba preparado para desatar. Y esto no fue solo a Trump improvisando en redes sociales, porque su propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, respaldó públicamente la afirmación en una publicación en X, escribiendo que el Departamento de Guerra estaba listo para ir, y sigue listo, a niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial, y confirmando por separado que las fuerzas militares permanecían cargadas y listas. Cuando el propio secretario a cargo de todo el aparato militar está haciendo eco públicamente del exacto lenguaje del presidente sobre niveles de fuerza históricamente sin precedentes, eso es una señal fuerte de que esto no era hipérbole para una audiencia política interna. Esta era la postura real que el Pentágono había preparado. Entonces, ¿qué tan cerca estuvo realmente de suceder esto? Según el propio relato de Trump, extremadamente cerca, lo suficientemente cerca como para describir la operación planeada como algo que habría sido, por mucho, el ataque más grande desde la Segunda Guerra Mundial, y confirmó que Estados Unidos permanece listo para ejecutar esa opción militar de inmediato si la diplomacia vuelve a fallar. Cuando los periodistas a bordo del Air Force One le preguntaron si existía algún plazo límite para que Irán llegara a un acuerdo antes de que se ejerciera esa opción, Trump deliberadamente se negó a dar uno, diciéndoles a los periodistas, según múltiples medios que cubrieron el intercambio, que el cronograma sigue abierto y que la capacidad de ataque simplemente permanece ahí, lista, para cuando la administración decida usarla. Entonces, ¿qué detuvo realmente esto? Según Trump, la respuesta es presión diplomática de múltiples aliados regionales simultáneamente. Y esto es, honestamente, uno de los detalles más notables enterrados dentro de toda esta historia. Hablando con los periodistas a bordo del Air Force One, Trump dijo directamente:
Me lo pidieron Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y también Irán, para cancelar el ataque planeado, agregando que estábamos totalmente listos para lanzarlo antes de tomar esa decisión. Piensa en el peso diplomático de esa afirmación por un momento. Si es precisa, significa que 3 de los aliados estadounidenses más importantes en la región del Golfo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, intervinieron directamente ante el presidente de Estados Unidos para detener lo que él mismo estaba llamando el ataque más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Y el propio Irán, aparentemente, también estaba haciendo la misma solicitud a través de cualquier canal diplomático que quedara abierto entre Washington y Teherán, a pesar de las hostilidades en curso. Esa es una coalición extraordinaria de presión, adversario y aliados por igual, todos convergiendo en el mismo mensaje. No hagas esto, todavía no, dale más tiempo al acuerdo. Trump anunció por primera vez esta pausa, no a través de una declaración formal de la Casa Blanca ni una conferencia de prensa, sino a través de una publicación en Truth Social, publicada el sábado por la noche, en la que escribió que había accedido a cancelar el ataque, sujeto a poder llegar rápidamente a un acuerdo. Una frase que está haciendo una enorme cantidad de trabajo en esa oración, porque significa que esto no es una suspensión permanente, es explícitamente condicional, contingente a que las negociaciones realmente produzcan resultados rápidamente. Agregó que Israel formaba parte de ese mismo compromiso de esperar, lo que significa que esta no fue una decisión estadounidense unilateral, tomada en aislamiento, fue coordinada también con Israel, el otro actor militar importante que había estado involucrado en los ataques conjuntos anteriores contra Irán en febrero. ¿Y qué implica exactamente este acuerdo propuesto? Según la propia descripción de Trump, el acuerdo en discusión incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Hormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán. Desglosemos eso por un segundo, porque ambas mitades de esa exigencia son enormes. La reapertura del estrecho de Hormuz no es un detalle técnico menor, es la palanca económica más consecuente de todo este conflicto, dado que un porcentaje masivo del petróleo comerciado mundialmente pasa por ese paso marítimo estrecho, y cualquier interrupción en el transporte marítimo a través de él envía ondas de choque por los mercados energéticos globales en cuestión de horas. La segunda mitad, el fin de la amenaza nuclear de Irán, es el objetivo estratégico central que ha impulsado años de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. La exigencia de que el programa nuclear de Irán sea limitado o desmantelado de alguna manera verificable que elimine la posibilidad de que Teherán desarrolle un arma nuclear. Poner ambas exigencias en un solo acuerdo, reabrir un punto de estrangulamiento marítimo global crítico y resolver el estancamiento nuclear, en lo que Trump describe como un marco de tiempo rápido, es un objetivo diplomático extraordinariamente ambicioso. Y vale la pena ser honestos en que muchos analistas regionales experimentados verían un cronograma tan comprimido con verdadero escepticismo, dado cuántas rondas anteriores de diplomacia nuclear con Irán, que se remontan décadas atrás, han tomado años en lugar de días para producir acuerdos duraderos. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque no todos están confirmando la versión de Trump de los hechos de la misma manera. Los medios estatales iraníes, en realidad, han rechazado firmemente el encuadre estadounidense sobre quién le pidió qué a quién. La agencia de noticias semioficial iraní Fars publicó una declaración burlándose de las afirmaciones de Trump, declarando: «Trump el tonto se ha quedado sin fuerzas». Y los medios estatales iraníes, en términos más amplios, negaron que Teherán, específicamente, le hubiera pedido a Trump que detuviera los ataques planeados, contradiciendo directamente parte del propio relato de Trump sobre cómo surgió la pausa. Esto importa,
porque te dice que incluso la narrativa básica de quién cedió primero, quién solicitó el retraso y por qué, está siendo disputada en tiempo real entre Washington y Teherán, con cada lado aparentemente ansioso por enmarcar la pausa como una señal de debilidad del otro lado, en lugar de su propia moderación. Esto es increíblemente común en enfrentamientos internacionales de alto riesgo como este. Ambos lados tienen un enorme incentivo para controlar la narrativa de quien ganó un momento determinado de desescalada, porque ante la opinión pública nacional, y francamente ante los ojos de todos los demás gobiernos que observan esto desarrollarse, parecer que uno retrocedió bajo presión es políticamente costoso, mientras que parecer que uno accedió generosamente a una pausa desde una posición de fuerza es políticamente valioso. Así que toma tanto el encuadre estadounidense como el iraní de este momento, con el entendimiento de que ninguno de los dos lados es un narrador neutral aquí. Ambos son participantes activos en un conflicto en curso que tienen todas las razones para moldear cómo se recuerda esto. Lo que podemos decir con más confianza, porque proviene directamente del propio ministro de Relaciones Exteriores de Irán, en lugar de filtrarse a través de una batalla de encuadre político, es donde se encuentra realmente el camino diplomático. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha estado directamente involucrado en una rápida secuencia de llamadas diplomáticas con contrapartes regionales, hablando con su contraparte saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, así como con el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, en lo que se describió como una segunda ronda de llamadas diplomáticas dentro de un mismo periodo de 24 horas, según reportes de medios estatales iraníes. Durante esas llamadas, según el mismo reporte, las discusiones se centraron en la situación actual en la región y en establecer seguridad y estabilidad, que es lenguaje diplomático para exactamente el tipo de diplomacia intensa, detrás de bambalinas, que uno esperaría ver ocurriendo furiosamente cuando una potencia importante acaba de anunciar públicamente y luego pausar lo que llamó el ataque planeado más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que, el día antes de esas llamadas específicas, Araghchi también había advertido directamente a su contraparte saudita que cualquier agresión o acción hostil por parte de Estados Unidos e Israel sería recibida con lo que llamó una respuesta firme y proporcionada, un lenguaje que mantiene la puerta muy abierta hacia un conflicto renovado, incluso mientras avanza el actual camino diplomático. Sobre el tema específico del estrecho de Hormuz, en realidad hay una señal algo más alentadora, porque Araghchi confirmó por separado que las negociaciones entre Irán y Omán relacionadas con el estrecho están, en sus propias palabras, en sus etapas finales y están en camino de finalizarse. Que Omán juegue este papel de mediador no es sorprendente si conoces la historia diplomática de la región. Omán ha servido durante mucho tiempo como uno de los pocos estados del Golfo con relaciones funcionales de canal trasero con Teherán, incluso durante periodos de extrema tensión regional, y ha jugado exactamente este papel discreto de intermediario en rondas anteriores de diplomacia nuclear entre Occidente e Irán, que se remontan años atrás. Si las conversaciones mediadas por Omán realmente están cerca de finalizarse, eso representaría un progreso tangible y medible en al menos una de las dos mitades del acuerdo que describió Trump, incluso si el tema mucho más espinoso del programa nuclear de Irán sigue siendo, como siempre lo ha sido en estas negociaciones, la pieza más difícil y polémica de resolver. Ahora, hablemos de la reacción que quizás sea más fácil de sentir de manera concreta y personal para cualquiera que esté siguiendo esto, y es lo que le pasó a los precios globales del petróleo en el momento en que Trump anunció que estaba pausando los ataques planeados. Según reportes de Reuters, los futuros del crudo Brent, el punto de referencia internacional para los precios del petróleo, cayeron $5.52,
una caída de poco más del 6%, ubicándose alrededor de los $82.41 por barril. El crudo West Texas Intermediate estadounidense, el punto de referencia estadounidense, cayó un margen similar, bajando $5.27, o poco más del 6%, para ubicarse alrededor de los $79.40 por barril. Piensa en lo que ese movimiento de precios realmente representa en términos prácticos. Los mercados petroleros están valorando el riesgo de guerra esencialmente en tiempo real, en el momento en que los operadores de todo el mundo creyeron que un ataque estadounidense masivo contra Irán y la casi segura interrupción resultante del transporte marítimo a través del estrecho de Hormuz estaba siendo retirado de la mesa, al menos temporalmente. Incorporaron inmediatamente ese riesgo reducido al mercado, haciendo que los precios cayeran en picada en cuestión de horas. Ese tipo de movimiento rápido de 6% en un solo día, en una materia prima global tan consecuente como el petróleo, te dice cuán seriamente estaban tomando los mercados financieros la posibilidad de que ese ataque realmente ocurriera. Esto no fue descartado por los operadores como simple teatro político vacío. Fue valorado como una posibilidad genuina y en vivo hasta que el anuncio de Trump cambió el cálculo. Y esta es exactamente la razón por la que los riesgos de toda esta historia se extienden mucho más allá de las dimensiones puramente militares y diplomáticas. Porque cuando los precios del petróleo oscilan un 6% en un solo día, basándose en declaraciones de un solo hombre sobre si lanzar o no ataques, eso tiene efectos dominó en los precios de la gasolina, en los cálculos de inflación, en el costo de transportar mercancías globalmente y, en última instancia, en los presupuestos familiares de países que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto subyacente entre Washington y Teherán. Ahora hablemos de cuán en serio se está tomando el propio gobierno estadounidense el riesgo continuo para los ciudadanos estadounidenses en la región, porque aquí es donde la historia pasa de la geopolítica abstracta a algo con implicaciones directas, inmediatas y personales para gente real. El Departamento de Estado emitió una advertencia formal instando a los ciudadanos estadounidenses en todo Medio Oriente a considerar abandonar la región, un paso que los gobiernos generalmente no toman a la ligera, porque las advertencias de viaje de este tipo conllevan un peso económico y diplomático significativo, afectan las operaciones de las aerolíneas, afectan las decisiones de dotación de personal de las embajadas y le señalan a todo el mundo que el gobierno emisor realmente cree que la situación de seguridad se ha deteriorado hasta un punto en que ya no se puede garantizar la seguridad ordinaria. Esta advertencia llegó específicamente en el contexto de la guerra activa entre Estados Unidos e Irán y subraya algo importante que puede perderse en el ir y venir de declaraciones diplomáticas y publicaciones en redes sociales, que sin importar cómo se resuelva esto eventualmente en la mesa de negociaciones, a los ciudadanos estadounidenses reales que viven, trabajan o viajan por todo Medio Oriente ahora mismo, se les está diciendo por su propio gobierno que el entorno de riesgo se ha intensificado a un nivel que amerita una seria reconsideración de su presencia en la región. Abordemos también el trasfondo humanitario contra el cual se está desarrollando toda esta confrontación entre Estados Unidos e Irán, porque este conflicto no está ocurriendo en un vacío regional. Al mismo tiempo que estos ataques, contraataques y maniobras diplomáticas se han estado desarrollando, el Medio Oriente en general ha continuado experimentando las devastadoras consecuencias del conflicto en curso en Gaza, con imágenes circulando de niños en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, sobreviviendo el día a día en medio de edificios destruidos. Un crudo recordatorio de que el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán es solo un hilo, aunque enormemente consecuente, dentro de una red mucho más amplia y compleja de conflictos regionales, alianzas y crisis humanitarias que han estado remodelando el Medio Oriente a lo largo de 2026.
Vale la pena ser claros aquí, porque personas razonables genuinamente discrepan, a veces apasionadamente, sobre cómo interpretar todo lo que acabamos de cubrir. Y vale la pena presentar ambos lados con honestidad en lugar de elegir uno. Los defensores del enfoque de la administración Trump argumentan que este tipo de postura de máxima presión, declarar públicamente estar listo para lanzar niveles de fuerza históricamente sin precedentes, es precisamente lo que, en su opinión, ha traído a Irán de vuelta a la mesa de negociaciones con urgencia real, señalando que las conversaciones sobre el estrecho de Hormuz, reportadamente, están cerca de finalizarse y que conversaciones nucleares más amplias están por reanudarse, y argumentando que una amenaza creíble y visible de fuerza abrumadora es a menudo lo que realmente se requiere para mover a un adversario que ha resistido presiones diplomáticas menos contundentes durante años. Los críticos, mientras tanto, argumentan que escalar la retórica al nivel de invocar devastación a escala de la Segunda Guerra Mundial, incluso si finalmente se pausó, eleva dramáticamente el riesgo de un cálculo erróneo o una escalada accidental en una región ya volátil. Señalan la oscilación de 6% en un solo día en los precios globales del petróleo como evidencia concreta de la inestabilidad económica que este tipo de brinkmanship crea para la gente común en todo el mundo, y cuestionan si un acuerdo alcanzado bajo este tipo de presión, si es que se alcanza alguno, realmente resultará duradero una vez que se desvanezca la atmósfera de crisis inmediata, especialmente dado que rondas anteriores de diplomacia entre Estados Unidos e Irán, que se remontan muchos años atrás, han colapsado repetidamente incluso después de periodos de aparente progreso. Ambas perspectivas están siendo defendidas ahora mismo por gente seria con experiencia seria en la región, y donde te ubiques probablemente depende de tus opiniones más amplias sobre la efectividad de la diplomacia coercitiva frente a los riesgos del brinkmanship militar como herramientas de estadística. Lo que ocurra después es genuinamente incierto, y esa incertidumbre en sí misma es lo más importante que hay que entender sobre dónde se encuentra esta historia ahora mismo. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán están por reanudarse, con Trump diciéndoles a los periodistas a bordo del Air Force One que las negociaciones comenzarían el lunes por la tarde, y el gobierno de Arabia Saudita reportadamente expresando optimismo de que un acuerdo es inminente, según una declaración difundida por la agencia de noticias estatal del reino, confirmando que el príncipe heredero Mohammed bin Salman ha hablado sobre